Hoy vamos a ver el 11 y el 12, pero vamos a leer un poquito antes, el 9 y el 10 también. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bien, pues como recordáis y sabéis, estamos en la serie de Primera de Pedro, ya llevamos 2 capítulos y medio. Y como recordáis, Pedro le está escribiendo a creyentes que están siendo desplazados, que no tienen esperanza, que han sido desplazados de su ciudad, han sido perseguidos por Nerón y están olvidando su identidad. Y el Señor les recuerda, a través de Pedro, que en tiempos difíciles, en tiempos de aflicción, pues pueden abrazar la esperanza que hay en Cristo Jesús, que hay en Dios. Y como recordáis, hace 2 semanas, la belleza está en los ojos del que mira. Y Dios nos mira con unos ojos llenos de amor, llenos de misericordia. Y esta es la exhortación que le está haciendo aquí el apóstol Pedro a estos hermanos que están siendo perseguidos, sin esperanza, olvidando su identidad, desarraigados de su tierra, viviendo en otra tierra que es extranjera, una tierra extraña para ellos, y están siendo extranjeros y peregrinos, y lo están pasando mal. Y por eso Pedro le está exhortando, le está alentando a recordarle que tienen una nueva identidad en Cristo. En los versículos 9 y 10, que lo vimos hace 2 semanas, les recuerda esa identidad que tienen de nuevo, ¿no? Vosotros sois linaje escogido. Aunque hayáis tenido que salir de vuestra tierra, aunque estáis desarraigados, sin esperanza, sin saber a dónde vais, pero le está recordando que sois linaje escogido. Les recuerda también que son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Dios, a través de Cristo, compró ese pueblo con su sangre preciosa, que somos nosotros también, ¿no? Con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros y los destinatarios originales de esta carta no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Ahora somos pueblo de Dios y hemos alcanzado la misericordia y la gracia de Dios. Y ahora viene versículos 11 y 12, dice, amado, yo os ruego como extranjero y peregrino. Os ruego como extranjero y peregrino. Un extranjero, por definición, está fuera de su país, ¿no? Está fuera de su país, no tiene los mismos derechos y los mismos privilegios que tiene un ciudadano que está en su país. Y un peregrino es alguien que va caminando por la vida, va caminando con una meta, mirando hacia adelante, pero un peregrino no lleva una carga, no lleva una mochila con 50 kilos de peso o una maleta grande. Un peregrino lleva lo necesario, lleva una mochila con lo esencial, con el agua, con el bocata para pasar el día hasta llegar a la siguiente meta, pero siempre teniendo en mente que su meta final es su destino, aunque tenga que pasar por muchas etapas. Pues de eso se trata este pasaje que vamos a ver. Cómo el apóstol Pedro le exhorta a estos hermanos que están sin esperanza, desarraigados, que son extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero que tienen una meta final. Y esa meta final está en los cielos, que ahí es donde está nuestra verdadera ciudadanía. Y es lo que está haciendo, alentándolo, ayudándolo y alimentándolo con su palabra. Y es a la luz de esta nueva posición, ahora somos
linaje escogido, pueblo suyo, por su misericordia. Un peregrino va de paso y lo primero que le dice, amado. En primer lugar, los llama amado. Los trata con ternura, los trata con cariño y los llama amado en dos sentidos. En primer lugar, le está diciendo que son amados por él, que el apóstol Pedro los amaba y que también son amados por Dios. Y también les recuerda el deber que tienen de amarse unos a otros, como hemos visto en el capítulo 1, versículo 22, amad uno a otro entrañablemente de corazón. En estos dos sentidos le está diciendo amados, le está recordando que son amados. Recordemos que estos hermanos tuvieron que salir de Roma, perseguidos por Nerón, acusándolo injustamente. Y yo ruego, hace una rogativa, apela al corazón de ellos, les ruega para darle aliento y lo llama extranjero. Y como hemos visto, un extranjero no tiene derecho, no puede votar en su país. Un peregrino va de paso, está de paso, y le está llamando extranjero y peregrino. Ellos y nosotros, los destinatarios de esta carta original, y nosotros, debemos sentirnos también en esta vida como extranjeros y peregrinos, porque vivimos en un mundo extraño para nosotros, un mundo que los valores del reino no tienen que ver con los valores del mundo. El miércoles estuvimos viendo cómo los discípulos se peleaban entre ellos y querían ser el primero. Y estaban discutiendo entre sí porque cada uno quería ser el primero. Y el Señor les dijo que no entendía, todavía no entendéis nada. El que quiera ser el primero, que sea el último y el siervo de todo. Aquí vemos que los extranjeros y peregrinos nos sentimos extraños en un mundo donde los valores del mundo no tienen nada que ver con los valores del reino de Dios. Extranjero y peregrino. Y en esa posición que debemos distinguirnos de los demás. Debemos vivir de tal manera que nos diferenciemos del resto de la sociedad. Porque somos peregrinos que vamos de paso en nuestra ciudadanía, está en los cielos. Un peregrino no echa raíces en cada ciudad que va. Un peregrino no hace negocio en cada sitio que va. Un peregrino no busca cosas materiales en cada sitio que va. Un peregrino lo que busca es el reino de Dios, buscar esa etapa final, ese destino final, y cada día conseguir y terminar esa etapa con éxito. Un peregrino no se arraiga a la tierra y no coge la costumbre y la cultura de esa tierra, sino va de paso. Así debemos sentirnos nosotros, porque tenemos una nueva identidad en Cristo. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, y estamos esperando a ese Salvador, a ese Señor que venga por nosotros de nuevo. Y claro, un peregrino puede entramos en conflicto con nuestra cultura. Por ejemplo, ¿en qué entramos en conflicto con nuestra cultura? Un peregrino, un ciudadano del reino de Dios, que no tiene los mismos valores que tienen nuestros vecinos, que tiene el mundo. Por ejemplo, en la Semana Santa, pero más que la Semana Santa, la idolatría que hay en la Semana Santa. Un peregrino no se puede arraigar a esa costumbre, a esa cultura. No se puede arraigar a la romería, a los carnavales, que ahora están los carnavales en estos días, Halloween, los horóscopos. Un peregrino debe pasar de todas estas cosas. Un peregrino que tiene su destino como meta final el reino de los cielos y esperando que vuelva Cristo de nuevo. Entonces entra en conflicto nuestra cultura con un creyente que ha nacido de nuevo. Cuando nacemos de nuevo nos tenemos que despojar de las viejas cosas y somos un nuevo hombre y despojarnos de la cultura que tenemos arraigada. No podemos dejarnos llevar por ella.
También temas como en nuestra cultura, en nuestra sociedad y las cosas que están de moda, como el aborto, el matrimonio igualitario, la ideología de género, no podemos arraigarnos, tenemos que cesarlo. Y son vistos como desviaciones bíblicas, ¿no? Desviaciones del diseño bíblico original de Dios para la familia. La idea también en la cultura, en nuestra cultura, que el hombre es el centro de todo. Todo está hecho para el hombre. Todo está hecho para nosotros. Y el reino de Dios es contrario a ello. La fe en Cristo promueve que nos neguemos nosotros mismos. Dice el Señor Jesús que quien quiera seguirlo se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga, ¿no? Y el mundo lo que nos enseña es que tú eres importante, que tú eres el centro del universo, que todo está hecho para ti. Y vemos como hay un contraste importante entre la cultura, entre las costumbres y un peregrino que tiene en mente, que tiene como meta final, que tiene como destino final la ciudadanía que está en los cielos. Un peregrino debe despojarse de toda esa costumbre, de esa cultura que le rodea, de esa cultura y coger solamente lo bueno, lo necesario, una mochila ligerita, con una botella de agua, con un bocadillo, para pasar el día hasta la siguiente meta. Hasta que lleguemos a la meta final o Cristo venga antes por nosotros. La Biblia tiene la última palabra sobre la identidad y la moralidad, por encima de las leyes civiles o modas sociales. La palabra de Dios, lo que tenemos que... Todo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Vivimos en esta tierra como peregrinos un breve tiempo. Algunos 80, otros 90, otros 100 años. Pero si miramos la historia de la humanidad, vivimos un breve tiempo en esta tierra como peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, donde está nuestro Rey, donde está nuestro Señor. Y hay un ejemplo en Hebreo, un ejemplo de Abraham. Dice Hebreo 11, versículos 9, 10 y 13, por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida, habitó como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba esa ciudad que tiene fundamento. Hace 2 semanas vimos cómo Cristo es la piedra viva, cómo Cristo es la piedra angular y cómo Cristo es la piedra que tiene fundamento para todo aquel que quiera edificar su casa sobre la roca, ¿no? Sobre esa piedra. Y también vimos cómo Cristo, para los que desean esa piedra angular, para los que la desprecian, es piedra de tropiezo, porque tropiezan en su palabra. También dicen, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, nosotros, nuestra ciudadanía, somos españoles, somos andaluces, tenemos que arraigarnos a las buenas costumbres, como ir a tomar tapitas, como ir a tomar socofritos, las buenas costumbres, pero desechando las costumbres que un peregrino, como un extranjero, como un ciudadano del reino de Dios, debe de apartarlas. Debemos de vivir como extranjeros y peregrinos porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es a la luz de esta nueva identidad, ahora que somos pueblo de Dios, que somos nación santa, somos linaje escogido. Es a la luz de esta nueva identidad que nos da Cristo, que nosotros, como vimos hace 2 semanas también, somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales.
Y nosotros, como sacerdotes del Señor, para ofrecer sacrificios espirituales, debemos de vivir una vida que demos testimonio al mundo. Una vida ejemplar. Una vida que los demás puedan ver la luz de Cristo a través de nosotros. Y sigue diciendo el versículo, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos, estamos en una lucha, en una batalla, en una guerra espiritual, una guerra también carnal, una guerra que también nuestros propios deseos, también tenemos esa lucha, ¿no? Abstenerse, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque los que no son creyentes, el mundo, todo es para ellos. Todo es un campo donde hay pasiones, donde no se privan de nada. Pero para los creyentes, el mundo es un campo de batalla, es un campo de lucha y un campo de tentaciones, porque queremos agradar a nuestro Dios. Queremos agradar a nuestro Señor y andar como Él anduvo. La palabra griega que se traduce por abstenerse es apeco y significa guardarse de. Se refiere a guardarse de prácticas malas. Nos tenemos que guardar, os abstengáis, nos abstenemos de prácticas malas. Nos exhorta que nos guardemos, que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestras almas, porque nuestra carne va a batallar, va a luchar contra los deseos carnales y tenemos esa lucha espiritual y también de nuestros deseos que también tenemos, nuestra concupiscencia. ¿Y cuáles son esos deseos carnales que batallan contra el alma? Que batallan contra nuestra alma con la intención de destruirnos. Cuando tú vas a una guerra, lo que el otro quiere es destruirte. Pues aquí estamos en una guerra espiritual y esa guerra lo que nos quiere, los deseos carnales, es destruirnos. En Gálatas 5:16 vemos esos deseos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisficáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son oídos. Manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos deseos que batallan contra nuestro corazón, que batallan contra nuestra alma, que batallan con nuestro propio deseo, tienen una satisfacción física inmediata. Puede darnos satisfacción en ese momento, pero es una satisfacción temporal y es una satisfacción que nos destruye. Pero en realidad nos destruyen y destruyen nuestro corazón. Esa satisfacción que podemos tener, pero es una satisfacción temporal. Y mira lo que pasa también cuando caemos en esos deseos carnales. Mira lo que dice en Proverbios, capítulo 5, versículos 3, 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Qué rica la miel. La mujer extraña destilan miel, los labios. Y su paladar es más blando que el aceite. Es algo bueno, es algo agradable, es algo que te llama la atención. Es algo bueno, a los ojos primero. Pero mira lo que pasa. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Al principio parece agradable y deseable, pero su fin es amargo. Destruyen nuestra alma, nos separan de Dios. El pecado al principio, esos deseos carnales, pueden parecernos atractivos, pero luego tiene un final amargo. Tienen
pueden parecer atractivos, pero luego se vuelven despectivos. Luego lo desechamos, nos arrepentimos, lloramos cuando pecamos y cuando caemos en esos pecados. El pecado te deja un sabor amargo, un sabor a hiel, a ajenjo, y al principio parece que es algo dulce, que parece que es algo bueno, y nos llama la atención, pero el fin es amargo y destruye nuestra alma. Por eso Pedro nos exhorta a que nos guardemos, a que guardemos nuestra alma, a que guardemos nuestro corazón, a que nos abstengamos de esos deseos carnales. Mira lo que dice en Proverbios 4:23, un versículo muy conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos, como peregrinos, como extranjeros y peregrinos en este mundo, debemos de gritarle no al pecado, a esos deseos. No debemos de arraigarnos ni de mezclarnos con la cultura, que son deseos carnales, como por ejemplo estamos viendo en estos días con los carnavales, que es un culto al cuerpo, ¿no? También nos dicen que la nación santa de Dios debe tener un buen testimonio entre los que no son creyentes, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Dios nos llama tu nación santa, en medio de la sociedad en que vivimos, a dar testimonio de Él, y quiere que seamos testimonios vivos, porque a través de nuestra vida otros pueden ver a Cristo. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Tenemos que ser sal y luz en el mundo, porque si la iglesia, si los creyentes, si nosotros no reflejamos esa luz, no repartimos esa sal con ese salero, si no predicamos el Evangelio a otros y ven en nosotros esa luz de Cristo y ese reflejo de Él, no lo van a conocer nunca. Si no le predicamos el Evangelio, también con nuestra vida y también con nuestros testimonios. Mira lo que dice en Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestra conducta tiene que ser como es digna del Señor. Y debemos reflejar a Cristo, debemos reflejarlo a Él y seguirlo a Él. Y tenemos que hacer también buenas obras para que los que no conocen al Señor puedan glorificarlo, que es lo que dice ahora más adelante. En Mateo 5:16 dice: Haced alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A mí me llama la atención que dice, y no solamente dice aquí, lo dice también más adelante, para que vean vuestras buenas obras. Es importante que la sociedad que está ahí en la calle no nos vea como un gueto aquí encerrado solo, sino que participamos en buenas obras y ellos lo vean, para que puedan glorificar a Dios. La Iglesia debe abrirse a la sociedad, debe estar atenta a las necesidades de su pueblo y entre los gentiles hacer buenas obras. Dice para que vean vuestras buenas obras. Es necesario que los gentiles, que las personas que no conocen al Señor, vean que la Iglesia se mueve, vean que la Iglesia está por la labor de hacer buenas obras, porque haciendo esas buenas obras ellos van a glorificar a Dios. Ellos van a ver, no somos salvos por obra, pero hacemos obras porque somos salvos. Y cada vez que estudio más la palabra de Dios, más me doy cuenta que somos llamados a hacer buenas obras. Nosotros como nos convertimos, conocemos al Señor por gracia, no por obra, como que nos olvidamos de las obras. Pero es que el propósito nuestro de estar aquí en la tierra es para hacer buenas obras, para que los demás vean a Dios y glorifiquen a Dios. Nuestro principal objetivo es glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de buenas obras para que lo vean. Hermanos, somos llamados a hacer buenas obras. Y parece que como somos salvos por gracia, nos olvidamos de esa obra. Pero Santiago habla mucho de ello también.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Así que somos llamados a hacer buenas obras para que los gentiles, los que no conocen a Dios, para que nuestros vecinos vean esas buenas obras, porque reflejamos a Cristo, para que lo conozcan a Él. Cristo es la fuente de la luz y debemos brillar para Él. Dice que una ciudad, un pueblo que está en un monte, no se puede esconder, ni tampoco se pone un candelero, una luz debajo de una vasija o debajo de un vaso, debajo del almud, que era una vasija o una tapa, sino se pone en lo alto de la mesa para que alumbra todo. Pues así debemos hacer nosotros. La Iglesia de Cristo tiene que alumbrar a la ciudad de Utrera. Y cuando hay necesidad, tenemos que ser sensibles a esa necesidad que hay, o a nuestro pueblo que nos rodea, o donde podamos ayudar para hacer buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras. Así debe alumbrar nuestra luz, haciendo buenas obras. El linaje escogido de Dios, con esta nueva identidad que tenemos como pueblo de Dios, no debe dar lugar a la calumnia. Nosotros, nadie puede decir algo malo de nosotros. Tenemos que vivir de manera que nadie pueda decir algo mal de nosotros. Mirad lo que sigue diciendo el versículo. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La nueva versión internacional dice: aunque os acusen de hacer el mal, aunque os calumnien y murmuren de vosotros, nosotros tenemos que vivir de tal manera que no pueda decirnos a nadie nada. Vivir de manera irreprochable, irreprensible. Por lo menos que sea esa nuestra meta. Intentar que nadie pueda decir nada malo de nosotros. Que nadie pueda acusarnos. Y cuando vean nuestras buenas obras, poder mostrarles esas obras para que no piensen nosotros como de malhechores. Y esto tiene una explicación, porque a estos primeros cristianos, a estos primeros destinatarios de esta carta, a estos primeros cristianos que estaban siendo desarraigados de su ciudad, sin amparo, sin esperanza, extranjeros y peregrinos, lo estaban acusando injustamente. Lo acusaban por no negarse a participar en la adoración del emperador, lo acusaban de ateo. Lo acusaban de ateo. Porque no adoraban a los dioses paganos. También lo acusaban por no participar en la adoración del emperador. También lo acusaban de desleales al gobierno, porque ellos afirmaban que su ciudadanía estaba en los cielos y tenían un rey celestial y no se arrodillaban delante de ningún emperador y lo acusaban de desleales. Nerón también los acusó del incendio en Roma, le echó la culpa porque él quería construir una nueva Roma, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, lo acusó injustamente. Y esas acusaciones, cuando nos acusan injustamente, sin razón y sin fundamento, no tenemos el control de ellos, porque pueden decir de nosotros cosas que ni nosotros nos enteramos. Pero lo que sí podemos hacer es que no nos acusen con razón, que no tengan razón nunca en acusarnos con lo que digan de nosotros sea verdad. Y por eso estos cristianos, por eso Pedro le está diciendo que deben de esforzarse en hacer buenas obras para que los gentiles, los que no conozcan a Dios, glorifiquen a Dios por medio de sus buenas obras y vivir de tal manera que no nos acusen. Que suenen como a ridículo cuando acusen a uno de nosotros, te parezca como un cuento, como una fantasía. No, porque yo lo conozco bien, tiene temor de Dios y esa persona que me está diciendo no es verdad lo que me está diciendo. No solo debemos ser honrados, sino también parecerlo. Es importante. A veces pensamos, bueno, a mí me da igual lo que piensen de mí, yo tengo mi conciencia tranquila, y es verdad. Pero también debemos ser honrados y también parecerlo. Que no haya dudas de nuestra forma de vivir. Que no haya dudas de cómo vivimos delante de un Dios
que tenemos temor de Él. Y como pueblo de Dios tampoco debemos olvidar que la sociedad que está ahí fuera nos está observando lo que hacemos. Estamos siendo observados. Mira lo que dice: glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, al observar vuestras buenas obras. El mundo, la sociedad, nos está observando lo que hacemos. Considera nuestras buenas obras o no. Tenemos que tener en cuenta que el mundo nos está observando, nos guste o no nos guste. Y si no ven que la iglesia de Dios, que estamos llamados a hacer buenas obras, no nos movemos, pues nunca va a llegar esa luz a ellos. Difícilmente van a ver a Cristo reflejado en nosotros, porque somos llamados a hacer buenas obras. Mateo 5:16 de nuevo dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Es necesario que las vean, porque si no las ven, lo que no se ve no existe. Y si no reflejamos esa luz de Cristo y hacemos buenas obras, nadie la va a ver. Mira lo que dice en Efesios 2:10, que este versículo siempre me llama mucho la atención, siempre me impacta, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, cuando veas un para en la Biblia, párate y tiene un propósito, para buenas obras. Somos creados, está puesto ahí, ¿no? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos un propósito, hermano, y ese propósito es hacer buenas obras. Y lo que sigue me rompe la cabeza. Siempre me pasa con este versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado esas buenas obras que están al alcance de nuestras manos para que anduviésemos en ellas. Somos llamados a hacer buenas obras, no a venir los domingos y sentarnos solamente y mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando allí, sino tenemos que ayudar a los demás, tenemos que ayudar a los gentiles, tenemos que ayudar a los que no conocen a Dios, porque a través de nuestras buenas obras van a ver la luz de Cristo reflejada en nosotros y le van a dar la gloria a Dios. Ese es el mensaje principal de esta carta, de estos dos versículos. Como he dicho antes, no hacemos obras para ser salvos, sino porque somos salvos y somos llamados a hacer buenas obras. Cuando salgas de aquí, dentro de 10, 15 minutos nos vayamos, si te pregunta alguien qué se ha predicado en la iglesia hoy, que somos llamados a hacer buenas obras para que los que no conocen a Dios glorifiquen a Dios y lo conozcan. Somos salvos para hacer buenas obras y para que los demás vean esas buenas obras y glorifiquen a Dios. Es un medio de evangelización. Es un medio para que los demás puedan llegar a conocer a Cristo. Y esas obras Dios ya las ha preparado de antemano. ¿Y cómo sabemos que son esas obras? Pues si las tienes delante, esas son las obras. Si ves que a tu hermano le hace falta algo, ahí tiene la obra. Hazlo, actúa. Actuemos. Dios ha preparado esas buenas obras para que andemos en ellas. Y la ha preparado de antemano. Hemos visto que debemos vivir de tal manera que nos diferenciemos del mundo. No seguir la misma costumbre y cultura que va en contra del reino de Dios y su palabra. Como peregrinos no debemos de contagiarnos al pasar por esta cultura, de esa cultura que va en contra del reino de Dios. Y recordad que tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del reino. Y los valores del reino no tienen nada que ver con los valores del mundo. Es todo lo contrario. Unos quieren ser los primeros, pues si quieres ser primero, ponte a servir. ¿Que quieres ser primero? Vale, ponte a servir. Ese es los valores del reino. Y esperamos de los cielos a nuestro Señor, que vendrá en gloria por segunda vez a recoger a su iglesia. Y la Biblia tiene la última palabra en la sociedad. Para nosotros es la única autoridad
para nosotros y está por encima de las leyes civiles o por las modas pasajeras. Es nuestra autoridad, la Biblia. Debemos vivir como extranjeros y peregrinos porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. El pecado, tenemos que tener cuidado con el pecado. El pecado aparente al principio parece atractivo. Al principio es como esos labios de esa mujer que destilan miel. Es algo apetecible. Aquí hay un dicho que dice, a nadie le amarga un dulce, pero luego cuando te comes ese dulce es amargo, es ajenco, es hiel. ¿Alguien ha probado la hiel alguna vez? Antiguamente, cuando estaban limpiando el pollo en casa, se rompía la bolsita, la hiel, porque ya no vienen sin hiel, ya vienen limpios. Pero yo recuerdo a mi madre limpiar pollo y me decía, ten cuidado con esa bolsita que como se derramen y donde caiga, amarga a todo. Pues así es el pecado. El pecado amarga nuestra vida. Al principio parece dulce como la miel, pero su final es amargo como la hiel, como el ajenjo y como espada de doble filo. Cuidado con eso. Cuidado con nuestros deseos carnales. Y nuestro estilo de vida debe reflejar a Cristo, de manera que otros puedan ver las buenas obras y puedan animar a otros a seguir a Cristo. Y no solo debemos ser honrados, sino parecerlo también. Y el mundo nos está observando. Nuestros vecinos nos están observando. ¿Qué ha hecho la iglesia en esta situación? ¿Qué no ha hecho la iglesia? Y estamos llamados a hacer buenas obras. El tema principal, como dije antes, somos peregrinos en este mundo, tenemos que guardarnos de los pecados, de los deseos carnales, y tenemos que hacer buenas obras, que somos llamados a hacer buenas obras, para que los demás que no lo conocen, por medio de esa obra, puedan conocer a un Dios amoroso, para que lo glorifiquen y lo conozcan. Guardarnos de esos deseos, mantener nuestro buen testimonio, para que a través de esas buenas obras le den gloria a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el propósito final de este texto es que Dios sea glorificado. Como decía Elías hace un tiempo, no se trata de mí, sino se trata de él. Se trata que Dios sea glorificado por nuestras buenas obras. No por nosotros, sino porque la hacemos por amor a él y para darlo de conocer al mundo. Es una manera de evangelizar a los que nos rodean, hacer buenas obras para que los demás vean esas obras y puedan glorificar a Cristo y vean el motivo por qué lo hacemos. Lo hacemos porque somos llamados, porque Dios nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha rescatado y somos salvos para hacer buenas obras. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tenemos que vivir en santidad, guardar nuestro testimonio y hacer buenas obras para que los otros glorifiquen a Dios. El propósito final es hacer buenas obras, guardarnos de los pecados, de los deseos sexuales, de los deseos carnales, guardarnos del pecado y hacer buenas obras para que los demás puedan glorificar a Dios. Lo voy a repetir la última vez. El tema principal, guardarnos, cuidar nuestro corazón de los deseos carnales y hacer buenas obras a los que nos rodean, a nuestro prójimo, para que a través de esa buena obra ellos vean, y es importante que lo vean, es importante que vean la buena obra, para que ellos puedan glorificar a Dios. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza.